Listo, ahora sí, empezamos. El día de hoy el tema es elaboración de un plan de contingencia, ¿no? En las diferentes empresas que nos encontramos laborando, eh, parte del diseño de la seguridad física es también elaborar un plan de contingencia. Sobre eso vamos a hablar. La empresa GCIN, el propósito de la empresa GCIN y el mío es compartir experiencias sobre ¿no? Conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, protocolos COVID y liderazgo. También brindamos cursos sobre el liderazgo. Los que trabajamos en seguridad ocupacional y seguridad patrimonial necesitamos desarrollar habilidades de liderazgo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el plan de contingencia y este tema se ha tocado mucho en estas semanas. Ya tenemos varios días, creo que más de 10 días, donde se ha producido un derrame de petróleo en, en la playa de Ventanilla, ¿no? Y que está afectando el mar, la vida en el mar e incluso la Se playa, lleva a ¿no? veces un poquito de Está mentirita, de habiendo zanahoria. algunas consecuencias y el común, o ¿no? El término común que escuchamos es que debe aplicar el plan de contingencia, no tenía plan de contingencia, dónde están los dispositivos y los equipos de contingencia, ¿no? Eso es lo que se ha escuchado mucho a raíz de accidente, ¿no? De este derrame de petróleo. Entonces, los planes de contingencia, cuando se elaboran, deben considerar todos los aspectos para poder responder en una situación así. No, no vamos a analizar este accidente, ¿no? Porque es materia ya de profesionales, especialistas dedicados a este tipo de actividades y este tipo de situaciones, pero sí vamos a hablar sobre contingencia, que es lo que nos involucra nosotros al estar laborando en las diferentes actividades que realizamos, ¿no? En las empresas. Dependiendo del sector económico, vamos a tener ciertas amenazas y ciertas situaciones que se puedan presentar. Eso nosotros debemos identificar. Entonces, y por eso les preguntaba al inicio en qué sector se encuentran laborando, porque debemos enfocarnos en la actividad que se realiza en la empresa y cuáles son las amenazas, cuáles son las diversas situaciones que se puedan presentar y perjudicar a la empresa y el normal desenvolvimiento. ¿Ok? Y entonces para eso vamos a comenzar hablando algunos principios y fundamentos que se deben tener en cuenta en un plan de respuesta. Para comenzar a elaborar la respuesta en la contingencia debemos tener en cuenta estos fundamentos. Si alguien con el transcurso del curso y el paso de las diapositivas desea intervenir, preguntar, aportar o hacer algún comentario, levanta la mano o escribe en el chat para yo poder leerlo y así hacemos interactiva la reunión, ¿no? Este curso. ¿Ok? Entonces, como uno de los principios principales en esta elaboración y planificación de la respuesta, primero se debe tener en cuenta que la respuesta es parte de un diseño del sistema de protección, del sistema de seguridad. Todas las instalaciones, todas las organizaciones, las empresas, deben tener un diseño de seguridad. Si no se ha realizado el diseño, entonces es la oportunidad para levantar la información y ver cómo está diseñado ese sistema de seguridad que protege a la instalación, a la empresa. En este diseño, primero se comienza con la identificación de los activos y sobre todo de los activos críticos
¿no? Se debe hacer un análisis de riesgo, una lista de los riesgos que pueden atacar, perjudicar o paralizar la empresa. El sabotaje, por ejemplo, es uno de los riesgos a los que están expuestas las empresas. Lo que ocurrió en Ventanilla, ¿no? En y Repsol, puede también haber sido un caso de sabotaje, podría haber sido un caso de sabotaje. Es parte de los riesgos que tienen estas organizaciones y que las tenemos todas. Entonces, cada uno en su centro de trabajo, en su actividad, debe ubicar cuáles son esos riesgos a los que está expuesto. Luego, continuando con el diseño de este sistema de seguridad, se tienen que dar medidas, una vez que se identificaron los activos, se analizaron los riesgos, se tienen que tomar medidas de prevención, medidas de detección y alarma de que algo está sucediendo. La comunicación, se tiene que elaborar un sistema de comunicación. ¿Cómo se va a comunicar el personal? Por teléfono, por radio, por teléfono fijo, por celular, por teléfonos satelitales. ¿Cuál va a ser ese medio de comunicación con el que va a contar el personal? ¿Cómo se van a diseñar los accesos hacia esos activos y las barreras que se van a colocar? Las puertas, las ventanas, las paredes, las cajas fuertes, los diversos dispositivos que van a tener la función de proteger, ¿no? Como barrera a esos activos. Y luego de esto, de diseñar con estos criterios, viene la respuesta. Es parte de este sistema de seguridad, de este sistema de protección de seguridad. Primero, identificar los activos, hacer un análisis de riesgo, qué es lo que le puede hacer daño a esos activos, comenzar a tomar medidas de prevención, ¿no? Diseñar las medidas de prevención, detección, alarma, ¿no? Los medios de comunicación, los accesos y las barreras de demora. Y luego es la respuesta. ¿Quiénes van a responder? En todas las empresas, en la mayoría de las organizaciones, una de las primeras respuestas es el supervisor de seguridad. Ocurre algo en algún punto y el que va puede ser alertado por un agente de seguridad, por algún personal de seguridad. El área de vigilancia, de videovigilancia, puede advertirle al supervisor, y el primero que va hacia un punto es el supervisor. Entonces, el supervisor de seguridad ya forma parte de esta respuesta, ¿no? De esta función de respuesta, y que va a ser parte de la contingencia también. La estructura de la respuesta de los equipos, de las fuerzas de respuesta, ¿no? de un grupo de respuesta que se diseña en una instalación, va a variar de acuerdo a la operación, a cómo está diseñada en infraestructura esa instalación, esa empresa, ¿no? De acuerdo a su actividad económica. Un centro comercial es diferente de un centro de estudios, de una unidad minera, de un almacén, ¿no? Entonces, las respuestas van a ser diferentes. El diseño de un equipo de respuesta va a ser diferente y va a depender mucho la actividad económica en la que se encuentra. Eso hay que tener en cuenta. No se puede utilizar el mismo modelo para todas las instalaciones. Y esa evaluación la debe tener en cuenta el que diseña el sistema de seguridad de sus instalaciones, de sus organizaciones. En algunos casos, la fuerza de respuesta puede estar ubicado en el interior de la organización, el personal, ¿no? Puede estar ubicado dentro de la organización. Por ejemplo, las unidades mineras cuentan con personal de respuesta,
generalmente bomberos, y están en el interior de la organización. Algunos centros comerciales también tienen paramédicos, tienen personal de primeros auxilios y bomberos también dentro de la organización. En otras instalaciones puede estar en el exterior. Ese diseño, y otra vez regresamos a lo que mencionábamos anteriormente, va a depender de la actividad económica en donde uno se encuentre. Eso es lo que tiene que, va a definir, ¿no? El tipo, la infraestructura y el sector económico en el que se encuentra. Acá Julio nos comenta, nos dice, ¿no? ¿El clima también debe tenerse en cuenta? Sí, también debe tenerse en cuenta. Vamos a verlo en unas diapositivas más adelante. El clima, los efectos climatológicos se deben tener en cuenta. Como lo ocurrido con Repsol, ¿no? Hubo una erupción de un volcán, generó un oleaje anómalo, supuestamente es lo que originó el incidente. Eso ya es materia de investigación, ahí no vamos a entrar mucho. Pero en el país hay lugares donde hay volcán, en el sur, ¿no? Entre Arequipa y Moquegua hay lugares donde hay volcanes. Entonces, los sismos, las lluvias torrenciales, las nevadas, las granizadas pueden generar un incidente. Entonces, también va a depender el clima en el diseño de la respuesta. La respuesta incluye a todo el personal que ha sido designado para la respuesta. Como les comentaba, el primero y generalmente siempre es el supervisor, el que va a verificar, el que lo van a llamar, el que va a ir ante un llamado. Para que esta respuesta comience a ser efectiva, debe estar integrada con un sistema de comunicaciones. O sea, que se le pueda avisar a ese personal de respuesta. Si no cuenta con un sistema de comunicación que puede ser radio o teléfono celular, ¿no? Un equipo donde se le pueda comunicar, la respuesta no va a ser la adecuada porque no va a haber forma de comunicarle. O alguien se va a tener que trasladar y eso va a tomar tiempo, o el personal de repente de respuesta fue ubicado en otro punto o está haciendo algún recorrido y no se lo puede ubicar, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta la comunicación. Y a veces, muchas de las veces, las organizaciones dejan de lado el cuidado, el mantenimiento de las radios, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes para poder responder adecuadamente. Hay que tener en cuenta el buen cuidado de las radios, instruir al personal de seguridad y otro personal, ¿no? A veces en muchas áreas hay personal administrativo, hay personal de seguridad ocupacional que también se les asigna radios, ¿no? Los conductores. Entonces, a todos el que se le asigna radio se le debe instruir sobre el buen uso y el cuidado. Y si son parte de esa respuesta, también se los debe capacitar, ¿no? Entonces la comunicación es un elemento importante dentro de la respuesta. Dentro de la fuerza de respuesta, de los equipos de respuesta, se puede incluir, se debe incluir al personal propio de la empresa, el que es que puede ser del área de seguridad o algunas otras áreas que se los designa para que respondan ante alguna eventualidad. Y generalmente esto se ve en algunas brigadas que por defensa civil están obligados a conformar las empresas, pero se debe diseñar, se debe estructurar qué es lo que van a hacer. Y también se debe incluir al personal, si hay empresas de servicio de seguridad privada contratados,
también se los debe incluir. Y conversar con estas empresas que brindan servicios de seguridad privada, que están dando el servicio, en algunos casos, cuál va a ser el servicio que van a brindar ante el requerimiento de personal o de alguna verificación, ¿no? Si eso se llega a concretar, debe incluirse en el plan de respuesta. También deben estar incluidas en esta respuesta las instituciones de apoyo, que son la policía, los bomberos, porque si el incidente requiere, ejemplo, detectamos a una detectamos a una persona intentando sabotear o sustraer algún activo, algún bien de la empresa, esto va a requerir detenerlo, va a requerir intervención, entonces ahí vamos a necesitar el apoyo de la policía. Lo mismo se ocurre en algún incidente, algún amago de incendio, vamos a requerir que lleguen los bomberos. Entonces, ellos también deben estar diseñados, pero no solo colocarlos en el plan de respuestas, sino conversar con ellos, acercarnos a la delegación más cercana, acercarnos a la estación de bomberos que pertenece en el área donde se encuentre la empresa y conversar con ellos que están diseñando y cuál es la manera en que ellos podrían brindar un apoyo. Y estoy seguro que van a encontrar una respuesta positiva. Estas instituciones, los efectivos de estas instituciones siempre tienen una disposición a querer colaborar y ser parte de esta, porque es parte de su función también, ¿no? Acá hay una pregunta, Lady Dian nos consulta, dice, ¿los miembros de la brigada son designados por el empleador? ¿Hay alguna condición? Sí, en el caso de brigadas, generalmente se requiere que tengan conocimientos sobre la brigada que están conformando. Por ejemplo, si es una brigada de primeros auxilios, entonces deben tener algunos conocimientos básicos de primeros auxilios y si no la tienen, hay que capacitarlo. No podemos designar personal de primeros auxilios sin que conozcan qué hacer ante una emergencia de primeros auxilios. Si tenemos una brigada de lucha contra incendios, deben estar capacitados en el uso de los extintores, en las inspecciones, en la revisión de los equipos. Y así, ¿no? Las brigadas, dependiendo en qué brigada se encuentran, hay que capacitarlos. Que tengan conocimientos, en el mejor de los casos, si ya lo tienen, y si no, hay que capacitarlo, hay que gestionar capacitaciones para que haya una buena respuesta, ¿no? Las brigadas también son parte de las respuestas. La respuesta, ¿no? Cuando uno comienza a elaborar y a diseñar la respuesta en las empresas, ¿no? Que es parte del plan de contingencia, se divide en dos categorías. Una es la fuerza de respuesta inmediata, que es la que en muchos de los casos va a intervenir, va a frustrar, va a acercarse al donde está el incidente, ¿no? Otra vez, insisto, el que generalmente es el supervisor el que va, ¿no? Y luego, la otra fuerza es la de recuperación, cuando ya ocurrió el hecho y si es un asalto y hay heridos, tiene que actuar. Si es si hay un asalto, no hubo heridos, pero se debe hacer una denuncia, se deben hacer denuncias, se deben hacer alguna investigación. Ese es el otro equipo, ¿no? De respuesta de recuperación. Uno es de respuesta inmediata y otro es de recuperación. En ambos casos deben contar con procedimientos claros, qué es lo que se debe hacer en determinadas situaciones que se puedan presentar. Importante es lo que mencionaba al inicio, ¿no? De la diapositiva, el poder, el realizar una evaluación de riesgo
para identificar cuáles son los riesgos, identificar los activos también, que pueden ser objetos de algún ataque, de algún daño, ¿no? Dependiendo de las necesidades y objetivos de la empresa, ¿no? Es importante poder conocer cuál es la política o elaborar, establecer, fomentar que las empresas tengan su política. Se recomienda, ¿no? Es recomendable decidir con anticipación cuál es el tipo de respuesta que se va a dar a determinada situación. El no hacerlo, el no tenerlo, el no pensarlo, nos va a llevar a una situación de crisis, nos va a llevar a una situación de desorganización cuando ocurra el evento. De repente, por experiencia, alguno va a poder manejarlo mejor, pero no siempre va a ser el caso. Entonces, para no caer en desorden, en que uno hace una cosa y hace otro, y sobre todo genera mucho gasto, lo recomendable es comenzar a trabajar con anticipación antes que sucedan los eventos, ¿no? Es mejor comenzar a planificar con anticipación. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un hecho simple, sencillo, ¿no? Donde es detectado. Recuerden que parte del diseño de un sistema de seguridad es la detección, en este caso un robo, un ingreso, una intrusión de unos delincuentes ha sido detectado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el personal de seguridad? ¿Cómo va a responder a una situación así? ¿Va a correr? ¿Va de frente? ¿Va a llegar? Cuando llega, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Va a encontrar una reacción, agresión? ¿Puede ir uno solo? ¿Van dos? ¿Se cierran los accesos? Eso se debe planificar. ¿Cómo, a quién se comunica? ¿No? Si es en la noche y solo se planificó la respuesta en el día, entonces no vamos a tener a quién comunicar en la noche. Todo eso se debe identificar y comenzar a planificar con anticipación. Estamos hablando de solo un hecho menor, ¿no? Que no, de repente no debe implicar muchas complicaciones. Y si hablamos de que la empresa tiene otros riesgos de mucho más envergadura, como lo que hemos conversado con Rector, entonces eso se tiene que organizar con mucho más planificación, con profesionales, con especialistas, ¿no? De las diferentes áreas de la empresa. El encargado de la seguridad, el jefe de seguridad, debe interactuar con las diversas áreas, ¿no? Con los encargados de las diversas áreas, primero para identificar sus activos, sus vulnerabilidades y los riesgos a los que están expuestos estos activos. Eso lo conoce muy bien el responsable del área y nos va a poder brindar información para poder comenzar a planificar con anticipación la respuesta que se debe dar en determinada situación. Una respuesta oportuna para que pueda haber un equipo de respuesta o el supervisor pueda ir a determinado lugar, requiere una buena detección, que se detecte. No puede haber no se puede obtener una buena respuesta si es que no se detecta. Entonces, en el diseño debe considerarse estas función de detección de las instalaciones y de los activos, sobre todo los activos críticos, ¿no? Que pueden perjudicar
de paralizarse, van a perjudicar a la operación de la empresa. La otra función es la demora. ¿Ok? Se detecta y las demoras, que son las barreras, los accesos, las puertas, las cerraduras, va a ayudar a que la respuesta pueda llegar de manera oportuna. Esa es una estrategia adecuada de respuesta. Si solo no obtenemos una buena detección, no se han implementado barreras adecuadas que demoren al intruso, al atacante, es muy probable que la respuesta llegue cuando ya el activo o fue dañado, fue saboteado o fue sustraído, ¿no? La recuperación ya va a ser otro proceso, va a implicar mayores costos seguramente, ¿no? Por eso una respuesta oportuna va a requerir de una buena detección y elementos robustos de demora, ¿no? Dependiendo de la amenaza, la consecuencia de la pérdida del activo, la fuerza de respuesta debe prevenir que el atacante, los delincuentes, el que quiere sabotear, llegue a su objetivo. Otra vez, ¿no? Si la amenaza está presente, es de alto riesgo que ocurra, ¿no? El nivel de ocurrencia es alto, y de ocurrir va a generar un daño, un impacto grande a la empresa, entonces la respuesta será con personal cerca a ese activo para protegerlo, ¿no? Es una manera también de implementar un servicio de seguridad que responda ante posibles ataques, ¿no? Que puedan ocurrir. Eso va a depender de la dimensión del activo que se requiera proteger. Hay algunas empresas que tienen algunos activos que no pueden dañarse, que no se deben, que el atacante o el agresor, el delincuente llegue, no puede llegar porque de generar un daño va a perjudicar la operación de la empresa. Entonces ahí se tienen que implementar personal de seguridad de respuesta de manera permanente, con rondas seguidas, y por eso que algunas instalaciones cuentan con esos servicios, ¿no? Algunas consideraciones generales que se deben tener en cuenta a la hora de comenzar a diseñar, a planificar la respuesta, ¿no? Es que deben estar alineadas con el objetivo, las metas de la empresa, de la organización, con la política de la empresa. Todas las empresas tienen una política, tienen una cultura, tienen objetivos, ¿no? Hay empresas de servicios, hay empresas que venden productos, que fabrican, ¿no? El sector industrial generalmente fabrican algunos productos. Entonces, las estrategias de respuesta deben estar alineadas con esos objetivos, ¿no? A veces hay un error muy frecuente en el personal de seguridad que deja de lado ese personalidad, por decirlo, de la empresa, ¿no? Su cultura, y recomienda o sugiere mayor personal de seguridad, mayor implementos de seguridad, y estos no van alineados con con los objetivos de la empresa, porque a veces son empresas de servicio, entonces requiere que el cliente entre, ¿no? Entonces no se pueden estar colocando muchos obstáculos, muchos barreras, cuando lo que se requiere es que los clientes ingresen a la empresa. Entonces, tener en cuenta para el diseño que las estrategias deben estar alineadas con las metas y los objetivos de las empresas. El tamaño de la instalación, de la edificación,
A veces hay instalaciones, empresas de 2 pisos, 3 pisos, hay instalaciones, hay empresas que tienen todo un edificio, hay instalaciones que tienen áreas extensas, ¿no? O sea, depende del tamaño de la instalación, los activos que tienen en el interior de las instalaciones, cómo se encuentran ubicados o dónde se encuentran ubicados. Por ejemplo, las unidades mineras tienen activos y por ser tan extenso, algunos activos están ubicados en áreas lejanas, ¿no? Sobre todo los activos que brindan energía eléctrica, ¿no? Los transformadores. Entonces, y son activos críticos porque de malograrse, de sabotearlos, van a perjudicar el funcionamiento. Entonces hay que proteger y están ubicados en áreas alejadas a veces. Entonces se debe observar, se debe ubicar estos activos, el valor también del activo y algunos otros factores propios de cada empresa que va a determinar cuál va a ser la estrategia con respecto a la respuesta que vamos a dar. De repente esta empresa cuenta con personal propio, pero no es suficiente para poder responder ante un evento, entonces va a tener que contratar personal externo, ¿no? Una empresa que brinde servicios o una empresa de seguridad privada que brinde esos servicios de respuesta. Entonces, y en algunos casos es recomendable utilizar los dos. Si ya cuenta con un servicio de seguridad privada, entonces el personal de planilla, como les llaman, ¿no? No debe ser ajeno a la respuesta. Tiene que involucrarse también con la respuesta. Entonces ahí se tiene que combinar, pero los procedimientos deben estar claros, deben elaborarse de manera clara para los dos, para que cada uno tenga su función, sus acciones a seguir de manera clara y no haya confusión, no haya algún desorden, ¿no? En cuando ya, o que nadie actúe en caso ocurra alguna eventualidad. Otra vez, si el personal que va a responder es propio, es externo, personal contratado de una empresa de seguridad privada, o los dos, hay que tener en cuenta la relación con la Policía Nacional. Es importante acercarse a la comisaría, a la delegación más cercana y presentarse. Esto yo lo he practicado en algunos momentos, también me he acercado a la comisaría, me he presentado primero con el efectivo de la puerta, ¿no? Y de ingreso a la comisaría y darle un pequeño detalle por el motivo de la visita de uno. Y de acuerdo a eso, ellos nos van a derivar con algún oficial o con algún personal subalterno que esté a cargo y ahí uno puede explicar, ¿no? Que está elaborando su plan de respuesta y cuál es el apoyo que podrían brindar ellos. De repente yo estoy pensando que pueden brindarme un apoyo y no tienen la disponibilidad, no tienen los medios, entonces nunca voy a obtener la respuesta. Entonces, pero es mejor saberlo. Entonces, ahí hay una colaboración mutua, hay una buena relación y en el mejor de los casos, si ocurre un evento, se detiene a alguien, se detiene un sospechoso, voy a tener la confianza de que el personal policial pueda llegar a brindarme ese soporte, ¿no? Entonces, es importante contar con el apoyo del personal policial. Para eso uno debe acercarse a las comisarías, ¿no? Sí, así como comenta Juan aquí, las relaciones con las fuerzas amigas, ¿no? La policía es una fuerza amiga, pero hay que determinarla, hay que verificarla. Em, hay que comprobarla, hay que hacerse presente y hay que mantener la relación. No solo por ir una vez ya va a ser suficiente, ¿no? Hay que mantener esa relación y eso debe ser parte de la estrategia y debe ser parte del plan de contingencia que uno está elaborando, ¿no? Y
el éxito para tener una buena respuesta por parte del personal que va a responder ante algunas situaciones que se puedan presentar en las empresas, la capacitación es muy importante. La capacitación es clave incluso. Si el personal no está capacitado, no se los ha capacitado, no se han hecho ejercicios, simulaciones, simulacros, no participan, va a ser muy difícil que podamos tener una respuesta. Hay que identificar cuáles son esos riesgos, la probabilidad que pueda ocurrir, simularlos y hacer ejercicios sobre eso y capacitar al personal, ¿no? Esto va a ayudar a que cuando ocurra alguna situación, la respuesta sea más adecuada. Si no hay capacitación con el personal de respuesta, no esperemos un buen resultado. Y hay muchos ejemplos, ahora vamos a ver algunos. Se debe brindar capacitación de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado cuando uno diseña la capacitación. A veces se toman algunos modelos de otros lugares, se pasan la información y se capacita de lo que ocurre en otros lugares. Esa información puede ser válida para poder comenzar a armar el material de capacitación, pero debe adecuarse a la realidad de la empresa. Si es un edificio, si es una playa de estacionamiento, si es un almacén, tiene que adecuarse para que la capacitación sea en base a esa realidad y que la respuesta sea adecuada, ¿no? De acuerdo a lo que pueda suceder en la empresa, ¿no? En base a los riesgos que uno ya ha ido evaluando. Si se contrata una empresa de seguridad, y aquí si tenemos supervisores, jefes de seguridad, están a cargo de alguna unidad y tienen personal de seguridad privada, una empresa contratada, hay que revisar en el contrato o incorporar en el contrato cuál es el detalle de cómo va a ser la respuesta de esta empresa en caso se presente alguna eventualidad. De dejarlo en el aire nos va a significar mucho al momento que se requiera. Porque una de las primeras respuestas que vamos a encontrar es, eso no está incluido en el contrato, no tenemos del personal, ¿no? Entonces, eso se debe especificar también en el contrato que se realiza. Si no la tienen, incorporarlo en el contrato que se realicen con las empresas de seguridad. Es mejor tenerlo a que cuando ocurra no tengamos nada, ¿no? Otra consideración que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar la respuesta es las responsabilidades legales. Se debe consultar, ¿no?, con algún asesor legal de la empresa. Todas las empresas tienen un asesor legal. Se debe consultar con el asesor legal cuál es la responsabilidad a la hora de responder a alguna situación. Por ejemplo, algo básico, la detención de algo. Encontré un sospechoso que había ingresado sin autorización a alguna área. ¿Cuál es la responsabilidad legal de detenerlo? Eso se debe consultar y una vez aclarado, se debe incluir en los procedimientos, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde podemos intervenir? ¿Y qué es lo que podemos hacer en las intervenciones? Algunas de estas situaciones se pueden presentar en la empresa que pueden requerir alguna respuesta, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a hablar del plan de respuesta, del plan de contingencia, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer si ocurre esta situación? Por eso les mencionaba, ¿no? Enfoquémonos en nuestros centros de trabajo y qué podemos hacer en caso de un asalto, ¿no? Hay que consultar con el asesor legal con respecto a qué hacer y cuál es
las responsabilidades que puedo tener en caso alguna ocurre un asalto, se detenga algún sospechoso, ¿no? En caso de agresión de personas, sabotaje, ¿no? Las unidades mineras, por ejemplo, sufren por parte de personas externas a veces algunos sabotajes, los accidentes. Acabamos de ver el accidente que ha ocurrido con Repsol y en el mar de Ventanilla, ¿no? Son situaciones que se puedan presentar. Entonces, para que contrarrestar, responder a eso, tengo que diseñar con anticipación la respuesta que incluye personal, que incluye equipos, que incluye comunicación, ¿no? Para poder reaccionar adecuadamente. En caso de intrusión, uso de drogas en el interior de las empresas, que también ocurre, ataques sexuales también ocurren en algunos lugares, los centros comerciales, por ejemplo, sufren no ataques violentos, pero sí acoso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer si ocurre eso? ¿A quién lo van a llamar? Al supervisor. Entonces, tiene que hacer la consulta con respecto a estas situaciones que se puedan presentar y con daños a la propiedad también, ¿no? Esto es una lista, ¿no? General, pero la empresa en la que cada uno de nosotros nos encontramos, tenemos que hacer el listado de cuál es lo que nos puede afectar. No todos nos va a afectar de la misma manera a todos los sectores económicos. En algunos sí aplicará, en algunos no. Esa es la identificación que se debe hacer, ¿no? En el análisis de riesgo. Hay que consultar en todos los casos con el asesor legal. Acá Juan nos consulta en qué casos se aplica el arresto ciudadano. Bueno, el detalle no lo tengo, vamos a profundizar luego, pero hay que consultar eso, ¿no? Con el asesor legal de nuestra empresa, ¿no? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Cómo puedo aplicar el arresto ciudadano? ¿En qué casos puedo hacerlo? Entonces, para evitar algunas situaciones que me puedan salir del control, ¿no? En el que estoy interviniendo. En la gran mayoría de casos, cuando ocurren las situaciones que hemos visto, ¿no? En el listado anterior, se va a requerir pruebas, evidencias, ¿no? Y a veces eso es lo que nos juega en contra, ¿no? Para tomar acciones, y sobre todo acciones legales, lo que se requieren son evidencias. Si detengo a alguien que está sustrayendo, entonces requiero intervenirlo y requiero contar con evidencia, con las pruebas de eso, ¿no? Entonces, para poder tomar acciones legales. Y cuando llegue la policía, son una de las primeras cosas que van a solicitar. Y muchas de las veces, y los vemos diariamente en las noticias, los delincuentes terminan saliendo justo por faltas de estas evidencias. Muchos de los casos, ¿no? Entonces, si nosotros lo planificamos con anticipación, en cualquiera de estos casos, en accidentes, en sabotaje que pueda ocurrir a los activos en la empresa donde me encuentre, consulto cuáles las responsabilidades legales y eso me va a servir para poder instruir, capacitar al personal de seguridad, uno fijo y al de respuesta también, ¿no? Con mucho mayor razón al de respuesta. Se deben tener en cuenta cuando uno comienza a elaborar este plan de respuesta, el plan de contingencia, debe tener en cuenta la ley laboral, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley laboral? ¿Hasta qué punto está protegido? ¿No? Si la empresa cuenta con sindicatos también, porque si es un miembro del sindicato el que está siendo detenido, el personal, los directivos del sindicato van a ir a averiguar, a preguntar, a proteger a su afiliado, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta todo eso en las situaciones y los temas legales, sobre todo, en las que podemos estar involucrados ante algunas de estas situaciones que se pueden presentar y se presentan en la empresa, ¿no? Entonces,
para no estar corriendo en ese momento, que es lo que genera mayor desorden, lo que se debe hacer es comenzar a planificar con anticipación. Acá, por ejemplo, tenemos algo básico, ¿no? Intento de sustracción de algunos accesorios, de algunos dispositivos, de equipo de protección, ¿no?, personal, que se están sustrayendo, ¿no?, en un vehículo. Entonces, es suficiente solo con retener el equipo, se tiene que tomar una manifestación al que se le encontró. Todo eso se debe planificar, ¿no? El tema legal, el tema laboral, si uno lo conoce con anticipación, y las personas que deben estar capacitadas. Uno, lo de los puestos fijos, que es la detección, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Para que haya una buena respuesta debe una detección. La demora, el personal de seguridad es un elemento de demora también. En este caso ya detectó. ¿Y a quién van a llamar? Al supervisor. Ese es el personal de respuesta. Entonces también debe estar capacitado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque en ese momento comenzar a llamar, a consultar, a preguntar, le va a dar tiempo a la otra persona o al empleado que intentó sacar algo, para también tener su propia estrategia, ¿no? Entonces, se debe consultar con anticipación para saber cómo actuar, ¿no? ¿Qué pasos debe seguir uno? En algunos casos, ya cuando hubo un daño, una sustracción, no se pudo evitar, lo que va a aplicarse es una investigación, ¿no?, con la finalidad de recuperar o determinar quiénes fueron los culpables, ¿no?, ya sea en sabotaje, ya sea en el accidente, ya sea en sustracción, ¿no? Esa es otra estrategia de respuesta, pero más de recuperación y que muchas veces va a terminar en investigación. Otra vez, los procedimientos, ¿no?, las políticas, los procedimientos deben, los procedimientos deben elaborarse en base a las políticas de la empresa. Las políticas, procedimientos que ya están estructurados en la empresa. Entonces, los procedimientos de respuestas deben tener en cuenta esos lineamientos para poder elaborar una adecuada respuesta. Si no se tiene en cuenta y si no existe, lo que va a ocurrir es mucha confusión, muchas preguntas en el momento, y muchas veces se va a aplicar la experiencia nomás en este caso el supervisor, que es el que estaría asistiendo, ¿no? En la planificación de la contingencia, ¿no?, ya cuando comenzamos a planificar cómo va a ser la contingencia, es un elemento, la contingencia es un elemento de una instalación, de la capacidad de una instalación para resolver con éxito un incidente, ¿no? Al inicio de las diapositivas estábamos viendo una imagen de una emergencia que está ocurriendo, ¿no?, con este derrame de petróleo. Y el no tener una planificación de contingencia está terminando o ha desencadenado una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces, es importante considerar y obligatorio para el personal de seguridad, y aquí el personal de seguridad con el personal de seguridad ocupacional deben unir fuerzas para elaborar un plan de contingencia. Tenerlo va al menos tener una respuesta adecuada a ese incidente. El no tenerlo va a terminar muy peor y estamos viendo cómo está, ¿no?, está terminando en la situación en la que está actualmente este accidente de derrame de petróleo. Entonces, aquí una recomendación para las áreas de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial: deben unir esfuerzos y deben tener un solo plan de contingencia.
No puede el área de, y es muy común ver el área de seguridad ocupacional tiene su propio plan de respuesta y el área de seguridad patrimonial tiene su propio plan de respuesta, ¿no? En la misma organización. En la misma organización lo que debe haber es un solo plan de contingencia válido para toda la organización. Eso es lo que se debe considerar. En la planificación de la contingencia se debe identificar cuál es el objetivo, ¿no?, de esta planificación, ¿no? Cómo se va a responder a esas amenazas, cómo se va a interactuar con los organismos externos y cuál va a ser el nivel de respuesta que vamos a tener. Enfoquémonos ¿no?, en nuestras empresas, ¿no? Todos tenemos presente la imagen de lo que está ocurriendo con este derrame de petróleo, pero enfoquémonos en las empresas en las que nos encontramos. Entonces hay que identificar cuál es el objetivo de contar con un plan de contingencia, cuál es la misión de esa planificación, cómo vamos a responder a las diferentes amenazas que hemos identificado previamente, cómo vamos a interactuar con los bomberos, con Serenazgo, con la policía, con la Cruz Roja, ¿no?, con la municipalidad en algunos casos, que pueda llegar a apoyarnos. Eso se debe definir al momento que uno comienza a planificar la contingencia, pero se tiene que definir de manera clara. No solo la comisaría nos apoyará y punto, ¿no?, sino las coordinaciones que se están haciendo, que se han realizado y cuál es la respuesta que se va a poder obtener. Eso se debe planificar y elaborar claramente, ¿no? Se deben elaborar estos procedimientos detalladamente y que queden de manera clara para los que van a interactuar en esta respuesta, ¿no? Siempre con anticipación. Si se hace en el momento, y estamos viendo que en este incidente de derrame, que no tenerlo genera una mayor complicación. Entonces, lo mejor es dedicarle un tiempo a esta planificación y que se elaboren procedimientos, documentos bien elaborados que nos ayuden en una situación, en algún incidente que se pueda presentar, ¿no? La identificación de los activos y el análisis de riesgos nos va a brindar información para elaborar estos planes. Entonces, ese es el inicio. No podemos elaborar un plan de contingencia sin antes tener esta información de cuáles son los activos críticos y cuáles son los riesgos de esos activos para la empresa. Si no tenemos esa información, nuestro plan de contingencia no va a tener un camino, ¿no?, adecuado, no nos va a guiar a nada. Entonces, pues, tenemos que trabajar en esa identificación de activos, ¿no?, de esos activos críticos sobre todo, y de los riesgos a los que están expuestos esos activos, ¿no? Cuáles son sus vulnerabilidades también. Y con esa información voy a poder elaborar un plan de respuesta, un plan de contingencia, ¿no?, a los diferentes incidentes que se puedan presentar. Esta identificación de activos también nos va a brindar información para evaluar, analizar cuáles son las vías de acceso por la que puede el atacante, el adversario, el delincuente utilizar para llegar a ese activo. Entonces, es fundamental, es importante realizar esta identificación de los activos. Con esa información yo voy a poder voy a poder diseñar el plan de respuesta, porque me va a dar información
incluso de las vías de acceso que podría utilizar el delincuente, ¿no? Los caminos que podría utilizar, por dónde podría ingresar. Entonces, requiero identificar los activos y analizar el riesgo de estos activos, ¿no? Luego, a la hora que comienzo a planificar la contingencia, tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo del atacante, del delincuente, el atacante, el saboteador. Si, por ejemplo, quiere sabotear un área de donde están los servidores, ¿no? Pues un empleado deshonesto fue, no fue considerado de repente en algún ascenso y hay un resentimiento, suele ocurrir, y quiere sabotear, entonces tengo que ver cuál es el objetivo tengo que analizar, ¿no? Identificar el activo, cuál es el objetivo de este atacante, ¿no? Y qué consecuencias podría tener si es que este atacante llega a ese activo. Entonces, en base a esa información, voy a establecer las estrategias de respuesta. Por supuesto que me va a dar información para reforzar las puertas, colocar sensores, alarmas, ¿no? Que es parte del diseño de detección de barreras, de la protección física de una empresa, pero también esa información me va a servir para ver cuál es la estrategia de respuesta que voy a poder implementar. En muchos de los casos, la primera respuesta es la del supervisor de seguridad que se acerca al lugar, ¿no? En la mayoría de los casos, podemos decir, ¿no? Como dice acá Julio, ¿no? El análisis, ¿no? La identificación de este activo me va a brindar información para poner dispositivos, colocar dispositivos. Las cámaras de vigilancia es un dispositivo que nos va a ayudar a detectar, ¿no? A detectar lo que puede estar ocurriendo. En la planificación de la contingencia están tres estrategias definidas, ¿no? Uno es la contención, otro es la negación y otro es el asalto, que es la intervención, que es muy ocasionalmente se utiliza y generalmente cuando hay rehenes ya es por parte de personal policial especializado en eso, ¿no? Son ya lugares de alto nivel de riesgo que raras veces se utiliza, ¿no? Lo que más se utiliza en las empresas como estrategia son la contención y la negación. ¿Qué es la contención dentro de un plan de contingencia? Es la estrategia que se utiliza cuando el delincuente quiere robar, ¿no? Entonces, se hacen todas las estrategias. La revisión, por ejemplo, en los puestos de seguridad es una estrategia de contener que el atacante o el delincuente o el trabajador deshonesto salga con un bien de la empresa sin ser detectado, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias. O que el personal de respuesta pueda ser advertido y pueda darle el alcance, ¿no? Y tomar todas las acciones para evitar que el delincuente, el atacante salga con con los bienes, ¿no? Por ejemplo, acá alguien fue detectado sustrayendo esto. No fue detectado a la hora que lo sustrajo, pero sí en el puesto de vigilancia. Otra vez, es parte del diseño de seguridad del puesto de vigilancia, es una barrera, ¿no? El personal de seguridad son parte de las barreras de seguridad, entonces detectó, comunica al personal de respuesta, que es el supervisor, y se acerca y hacen todas las intervenciones, las declaraciones, en base a lo planificado, ¿no? Como en una estrategia de respuesta.
Otra de la estrategia es la negación, que generalmente se utiliza cuando uno quiere evitar el sabotaje. A veces hay sabotajes incluso con materiales peligrosos, ¿no? En sus unidades mineras, intrusiones violentas a determinadas instalaciones, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de intrusiones, lo que se utiliza es la estrategia de negación, que generalmente es tener personal de respuesta presente en el lugar. En algunos casos, por ejemplo, se utiliza el personal policial para que resguarde determinado lugar, instalación o empresa, porque hay un riesgo identificado de agresión, y lo vemos mucho en las protestas, ¿no? Entonces, normalmente la edificación no tiene personal policial o un contingente de personal policial, pero cuando ya hay unas protestas, hay algunas manifestaciones, ya se ubica el personal en el frontis, en la parte exterior, ¿no? Eso con la finalidad de poder neutralizar algún intento de agresión. Es parte de la respuesta. Por eso, en la estrategia de la planificación de contingencia, debe uno relacionarse con las comisarías, las delegaciones policiales del sector. Si yo me relaciono con la comisaría del sector y tengo una eventualidad de mayor envergadura, ellos van a poder delegar esa necesidad con otra delegación policial que tiene mayor personal policial, y voy a poder encontrar ayuda. Ellos mismos me van a orientar o van a orientar al personal de seguridad, ¿no? Por eso debe siempre estar presente la relación con las fuerzas policiales, sobre todo con las fuerzas policiales. En algunos casos, y sobre todo en empresas que brindan servicios, que tienen trato con clientes, se va a utilizar la fuerza, en algunos casos, para neutralizar al atacante, al adversario, ¿no? Y esto ocurre generalmente con personas mentalmente inestables, que a veces por algún medicamento o ingesta, ¿no?, de alcohol o drogas, pueden encontrarse en nuestras instalaciones, generar algún incidente. Si en mi análisis de riesgo no lo identifiqué, me voy a ver sorprendido y voy a tener que actuar, y esto es muy posible que se salga del control. Entonces, por eso la identificación de los riesgos, tener una lista de los riesgos que se puedan presentar en la instalación, es muy importante. Y considerar esto también, si se pueden presentar algunas personas mentalmente inestables o con injerencia de alcohol, las discotecas, los centros comerciales, ¿no? Algunos lugares, a veces ocurren que aparecen algunas personas con ya alteraciones por el exceso de alcohol o drogas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y para estos casos, los procedimientos y los planes deben estar bien definidos, ¿no? El plan de respuesta, el plan de contingencia para este tipo de situaciones, porque vamos a estar tratando de neutralizar a personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y los procedimientos deben estar bien definidos, se deben haber realizado las consultas con el personal, con los asesores legales, para ver cuál es el alcance también de esas intervenciones. En estos procedimientos también deben estar
la jerarquía, ¿no? A quiénes se van a consultar, quiénes pueden autorizar, quiénes pueden continuar con la intervención, si es que se llegó a presentar, ¿no? Deben estar definidos en los procedimientos, porque a veces cuando ocurre ya la eventualidad, ya sea un accidente, un asalto, toda la lista que hemos visto, a veces no necesariamente van a estar las personas autorizadas jerárquicamente a dar las órdenes o las indicaciones. Entonces se debe tener eh, todo eso especificado, ¿no? Esta es una situación que se presentó en el Real Plaza, en San Borja, ¿no? Con la lamentable pérdida de una persona. Entonces, justamente por seguramente no haber contado con un plan de contingencia ante estas situaciones y no contar con el personal entrenado, ¿no? Las investigaciones, lo publicó un diario acá en Lima, por ejemplo, detallaban que en el momento que intervenían a esta persona que falleció, le pedían a algunos de los vigilantes que sacaran los pasadores de los zapatos para que lo amarre, ¿no? Entonces, en el momento, ¿no? Entonces, los vigilantes recibían indicaciones, ya, siéntense encima, presiónenlo para que no se mueva más y terminaron, con un desenlace fatal, ¿no? Entonces, cuando no se encuentran definidos los procedimientos en el plan de contingencia y en el plan de respuesta y el personal no está entrenado, vamos a tener complicaciones. Y esto aplica para todos los incidentes que se puedan presentar, ¿no? No es que uno puede considerar que eso no puede ocurrir en el lugar donde me encuentro, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que hacer su listado de riesgos a los que está expuesto los activos, la instalación, ¿no? Para que esta respuesta, este personal que va a responder, ¿no? En este plan de contingencia sea efectivo, se debe entrenar al personal y debe contar con los dispositivos adecuados, con los equipos adecuados que sean de utilidad para poder brindar esa respuesta. Si el personal no ha sido entrenado, si el personal no ha sido, no cuenta con los dispositivos, los equipos adecuados, es muy probable que la respuesta no sea la adecuada, ¿no? Es lo más probable. Como dice acá, Juan realiza un comentario, dice, falta de criterio, se refiere al comentario de la situación anterior, ¿no? En el centro comercial. Falta de criterio y personal sin capacitación, es muy probable que la respuesta no sea de las mejores. En todos los casos se debe tener en cuenta la capacitación, consulta a las áreas legales para comenzar a elaborar el plan de contingencia de acuerdo a la realidad de la empresa donde me encuentro. Algunas instalaciones, ¿no? Y esto lo vemos generalmente en los centros de trabajo, cuentan con dos grupos de personal de seguridad. Uno que es disuasivo, de demora, generalmente son el personal que se encuentra en los puestos fijos, y otro es el personal de respuesta, ¿no? Algunas empresas cuentan con un grupo mayor, ¿no? De respuesta. Algunas instalaciones tienen un jefe de grupo, que es parte de la respuesta también, y el supervisor, ¿no? Los supervisores son parte del personal de respuesta, de la contingencia que va a iniciar, ¿no? La respuesta, pero deben estar capacitados y con el asesoramiento legal correspondiente, ¿no? Se deben haber resuelto todas las consultas
con respecto al alcance de sus intervenciones. Acá hay un comentario, voy a leerlo. Roger nos dice, la mayoría del personal de seguridad no está capacitado para ese tipo de eventualidades. Ok, es una realidad también. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si estamos y somos parte de ese personal, de esa mayoría de personal de seguridad que no está más capacitado? Siempre hay una reunión, aunque sea de 5 minutos, siempre hay una reunión con el supervisor, siempre hay una reunión con el coordinador, ¿no? Ahora con la tecnología hay muchos medios de comunicación, entonces lo que debe hacer el personal de seguridad es advertirlo, ¿no? No estamos capacitados para este riesgo. De repente el agente de seguridad considera que un riesgo determinado pueda ocurrir en la instalación, entonces debe advertirlo. El supervisor, el coordinador, el jefe de seguridad que tienen más experiencia podrán aclarar si ese riesgo aplica o no aplica a esa instalación, a ese puesto, y si de aplicar, entonces debe gestionar unas capacitaciones. Otra vez, ¿no? El éxito de los planes de contingencia es la capacitación. La capacitación, ¿no? La anticipación, la planificación con anticipación va a darnos mucha información para poder elaborar estos planes de manera adecuada, ¿no? Y la revisión periódica de esos planes va a ir mejorando, ¿no? Va a ser oportunidades de mejora. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Siempre, y esta es una recomendación también, siempre se debe considerar al personal externo, la policía, los bomberos, ¿no? Recuerdo en una oportunidad en una empresa en la que trabajaba, eran unos casinos, coordinamos con los bomberos para verificar todos los hidrantes cercanos. Entonces, nosotros como personal particular no podíamos hacerlo. Entonces, coordinamos con los bomberos de la zona, del sector. Ellos sí podían verificar. Entonces, ellos venían con sus llaves y abrían los hidrantes y comprobaban si estaban operativos o no, ¿no? Y sobre eso se hacían informe. Entonces, es importante mantener esa relación con las instituciones de apoyo, con la policía también, ¿no? Siempre mm, vamos a encontrar personal dentro de la policía muy dispuesto a colaborar y hay que interactuar con ellos y explicarle el alcance que se quiere tener uno como respuesta, ¿no? Ya en la planificación uno podrá colocar los tiempos de demora, los tiempos de reacción, ya va mejorando uno el plan de contingencia, ¿no? Y en el caso de empresas de seguridad privada que brindan estos servicios también de respuesta o que son parte del servicio, hay que definir con ellos, ¿no? Cuál es la respuesta que van a poder brindar, el tiempo de respuesta y la capacitación de ese personal que va a dar de respuesta. No vaya a ser que si en tiempo llega una buena respuesta, en números llega un buen equipo de respuesta, pero no tienen capacitación con respecto a lo que se va a hacer en la unidad. Entonces, eso se debe definir con la empresa de seguridad. El equipamiento, la disponibilidad para apoyar a la instalación, ¿no? Por eso hay instalaciones que son y organizaciones un poco más de mayor envergadura que tienen áreas, ¿no? Y el área de seguridad ocupacional, por ejemplo, tienen algunos equipos, ¿no? Equipamiento que se va a poder brindar a algún apoyo externo. Entonces, por eso se debe trabajar coordinadamente con el área de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial para tener un solo plan de respuesta ante diversas situaciones que se puedan presentar y que hayan sido identificadas en la empresa, ¿no? Bueno, acá hay otro comentario.
Juan nos comenta, nos dice, lamentablemente se ha convertido en un problema endémico dentro de las empresas de seguridad, que es no capacitar a su personal. Es algo que está ocurriendo con frecuencia, pero también puedo decir, Juan, que hay empresas que están incidiendo mucho en la capacitación, ¿no? O sea, hay de los dos, ¿no? Entonces, el personal de seguridad lo que debe hacer es advertir esa falta de preparación, esa falta de capacitación para que los puedan capacitar. Nos sigue comentando, ¿no? No capacitar a su personal, el error se origina desde el reclutamiento, la selección, ¿no? Cuando no cumplen con el perfil. Y Roger nos comenta, dice, en su opinión, las empresas de seguridad deberían cada cierto tiempo hacer y realizar plan de simulacro. Ok. Sí, las empresas de seguridad, y eso es algo que hemos conversado también con supervisores, las empresas de seguridad desde su sede envían un plan de capacitación general, ¿no? Para todas las sedes de repente, envían un plan general anual que deben capacitar a su personal. El supervisor recibe esta información y se pone a capacitar. En algunos casos el supervisor ni siquiera está capacitado en esos temas. Entonces debe pedir una capacitación, deben entrenarlo para eso. Pero el supervisor en la sede sí conoce la necesidad de capacitación, que a veces no solo es lo que le han enviado en ese plan general, ¿no? Sino él conoce que el ingreso de acceso de tal puerta requiere una capacitación, incluso que tal agente necesitan más capacitación que otro. Entonces, el supervisor debe ser proactivo y elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades en su sede y responder ese correo, ese mensaje que ha llegado con el plan general para que se inserte en ese plan y se complemente, ¿no? Es un trabajo en equipo también. Hay que poner de las dos partes, ¿no? Tanto de la sede principal como del supervisor que recibe la comunicación, ¿no? Y muchas veces también vamos a encontrar personal de seguridad de los puestos que tienen alguna experiencia adicional sobre determinados temas y nos van a poder ayudar, ¿no? Y ahí hay un trabajo en equipo, ¿no? Ok, continuamos. Dentro de la planificación de la contingencia, el personal de seguridad que brinda servicios es el que está más familiarizado con la empresa. Entonces es la primera opción para responder, el personal de seguridad. Pero se debe tener en cuenta y se debe tener definido que este apoyo que va a brindar ante algunos desastres, situaciones que se puedan presentar, no debe comprometer la seguridad de la instalación. Eso debe estar definido también en los procedimientos a la hora que uno comienza a planificar la contingencia. Deben considerarse las áreas de seguridad ocupacional. Yo recomiendo que se interactúe y se defina y se elabore un solo plan de contingencia. Pueden haber dentro de ese plan algunos riesgos patrimoniales, otros riesgos de seguridad ocupacional, pero es un solo plan y los dos van a responder con el mismo lineamiento, ¿no? Como le digo, hay algunas unidades donde lo tienen por separado, ¿no? Y ahí hay una falta de comunicación. Hay que tener en cuenta en estos procedimientos los temas legales, las intervenciones policiales, ¿no? Como las otras instituciones, cuál es el alcance y el acceso que se le pueda brindar a las otras instituciones también, ¿no? Hasta dónde pueden entrar, y todo documentado y con capacitación. No solo debe estar escrito en el plan de la contingencia, sino debe capacitarse a los que van a intervenir, ¿no?
se debe determinar en casos de sismo, de incendio y evacuación de la instalación, cuál va a ser la participación del personal fijo y del personal de respuesta también, ¿no? Hasta cuál va a ser el alcance de sus intervenciones, ¿no? Hasta dónde va a poder llegar. En la elaboración del plan de contingencia se debe tener en cuenta las situaciones climatológicas. Las lluvias, hay lluvias torrenciales, hay algunos lugares donde hay lluvias torrenciales, tormentas, nieve, caída de nieve, granizo, ¿no? Los sismos, las erupciones volcánicas en las zonas donde hayan volcanes o estén cerca a los lugares donde hay volcanes. Entonces, se debe considerar en la planificación. Otra vez regresamos al inicio, la evaluación de riesgo. Se debe considerar, identificar los activos y cuáles son los riesgos a los que están expuestos esos activos. Eso me va a ayudar para planificar y elaborar el plan de contingencia. Pueden presentarse algunas agresiones, algunas manifestaciones que puedan provocar paralización de las actividades, ¿no? Protestas, donde se va a requerir apoyo policial. Entonces, es importante tener planificado y con anticipación haber tenido contacto, ¿no? Y relaciones con estas fuerzas de apoyo. Generalmente va a ser las fuerzas policiales o si la empresa privada va a brindar mayor personal para poder apoyar, ¿no? En estas situaciones que se pueden presentar. Todas las contingencias que se puedan presentar en la empresa van a evidenciar algunas fallas, van a evidenciar errores, fallas, problemas, ¿no? Esos problemas, esas fallas, esos inconvenientes que se puedan identificar van a ser una oportunidad de mejora. O sea, no hay que verlo del todo mal tampoco, ¿no? Sino los simulacros, las simulaciones nos pueden ayudar a ver algunos errores que todavía se tienen. Pero cuando ya ocurren hechos reales, situaciones reales, sí nos van a mostrar mayor debilidad del sistema. Eso es una oportunidad de mejora y que se debe considerar en el plan de contingencia. Ahí aplica la actualización, ¿no? Del plan de contingencia. Luego, hay algunas mediciones que se pueden hacer de los planes de respuesta, de los planes de contingencia. ¿Cómo mido si el plan está funcionando, me puede funcionar, ¿no? ¿Cuáles son? Una medida muy válida, sobre todo para el personal de respuesta, es la medida del tiempo que le toma al personal en llegar al lugar del evento, del incidente. Y de eso se trata en algunos casos los simulacros, las simulaciones. Hay algunas unidades le llaman zafarranchos, ¿no? Entonces, ok, hay que tomar el tiempo para saber cuánto se está demorando, o si se puede mejorar, o cuál es el motivo de la demora, ¿no? Ya sea con vehículo, o a pie, o corriendo, se deben tomar los tiempos. Esa es una forma de medir también el desempeño de un plan de contingencia. Otra medición es la comunicación, la manera, la probabilidad de comunicación. Fue efectiva, fue clara, transmitió el mensaje claramente, ¿no? Eso se debe medir también en respuesta. Cuando hay una respuesta, en los ejercicios, en las simulaciones, se tienen que medir, porque es un punto clave en la respuesta, la comunicación también, ¿no? Otra medida es la interrupción del incidente, ¿no? Si se trata de robo, si se intervino antes que salga, ¿no? ¿Cuántas veces ocurrió este tipo de intervenciones?
¿no? O se ubicaron sospechosos dentro de la instalación y eso ocurre. El problema a veces con el personal de seguridad es que no lleva una estadística de eso. Entonces, si dentro de sus funciones, ¿no? El supervisor o el personal que ha sido designado como respuesta identifica a algún sospechoso o alguna persona que no estuvo autorizada a ingresar, lo identifica dentro, lo interviene, hay que llevarlo a indicadores, porque eso va a demostrar también una manera de medir el sistema está funcionando, ¿no? Otra manera de medir es la intervención. Cómo se realizan las intervenciones, si se realizan de manera adecuada, si no generan incidentes, si no generan un problema mayor, ¿no? Eso también, ¿no? Entonces, todas las intervenciones que se vayan a realizar dentro de las instalaciones deben considerarse como una medición de desempeño, ¿no? Cuántas detenciones se hicieron, por ejemplo, en determinado tiempo, ¿no? Y otra medición importante también con el personal de respuesta y el personal de seguridad es la fatiga del personal, el cansancio. A veces de repente la rutina, el no descansar, le genera que no haya una respuesta a tiempo, que estaba durmiendo cuando debió ir rápidamente, ¿no? No estaba correctamente vestido. Entonces, todo eso también se tiene que medir. Con respecto, con esta última parte terminamos, hay una gestión de la fatiga, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones con respecto a cómo mejorar y qué cosas se deben tener en cuenta para mejorar la fatiga y el cansancio del personal de seguridad. Una de las recomendaciones principales es elaborar horarios adecuados, ¿no? Inteligentes, que es que el personal, incluso cuando cambie de turno, tenga tiempos de descanso, ¿no? En seguridad, como la mayoría tiene una formación militar, muchas veces se deja orientar por esa referencia y dice, bueno, está entrenado para poder soportar, ¿no? Pegarse, engancharse, ¿no? Entonces, eso no ayuda, ¿no? Al servicio. Va a aguantar, va a seguir adelante, pero el servicio no va a ser eficiente. Entonces ahí hay una mala gestión de la fatiga. El supervisor debe velar porque haya horarios adecuados que no impliquen que el personal venga mucho más cansado al servicio. Se deben mantener turnos donde el agente de seguridad puede adecuarse a los cambios, ¿no? Su organismo se puede adecuar a estos cambios físicos, mentales y de comportamiento. Tiene que haber un plan de rotación también. Muchos lugares aplican, siempre trabaja de noche, siempre trabaja de día, ¿no? Entonces, tiene que rotarse. Ese es algo que debe manejar, ¿no? Por eso hablamos de gestión de la fatiga. La rotación ayuda mucho, ¿no? Una rotación equitativa. Lo recomendable es no tener turnos más de 8 horas. En el caso peruano, nosotros tenemos, creo que la gran mayoría, si no somos todos, laboramos bajo 12 horas. Entonces, eso ya genera cansancio, fatiga en el personal y va incrementando algunas presiones emocionales, ¿no? Físicas, cansancio al personal. Por eso que los turnos deben ser rotativos, se debe tener en cuenta la rotación. Si hay la posibilidad,
en algunas unidades ocurre que la gran mayoría es de personal de turno diurno y hay un número menor en la noche, en algunos lugares no, pero sí hay la posibilidad, de preferencia, los turnos deben ser de día y si hay de noche, hacer una rotación adecuada para que no le genere tanto cansancio al personal. Sembrarlo, como se dice, al personal por meses de noche, no es conveniente, ¿no? Entonces hay que romper eso y generar una rotación. Eso implica trabajo también en el supervisor porque va a tener que elaborar horarios equitativos para todos, ¿no? Después de cada turno, lo recomendable es que el personal descanse, ¿no? Generalmente uno está regresando al día siguiente, pero no se debe suprimir su día de descanso, o sea, tiene que descansar el personal para poder exigirle un buen servicio. Y si es parte del personal de respuesta, con mucha mayor razón todavía, ¿no? Hay algunos lugares donde, por ejemplo, siempre descansa el lunes, la gente siempre descansa el martes o siempre el miércoles y el supervisor no hace esfuerzos por cambiarlo. Y hay algunos que siempre descansan los domingos y el otro siempre descansa los fines de semana. Entonces se debe rotar. Tiene que hacerse los esfuerzos por rotar. Todos merecen un fin de semana eh, para ver qué hace ese fin de semana con ese tiempo, ¿no? Eso le va a quitar también presión emocional al trabajador, ¿no? Y en la elaboración de estos turnos, ¿no? Se debe tener en cuenta la equidad para todos, ¿no? Y programarlos de tal manera que el personal pueda organizar y programar sus descansos de manera particular, ¿no? Ya comienza a sacar su cuenta. En el otro mes descanso tal día, voy a descansar. Entonces ellos también de manera personal puedan organizar sus descansos. Las vacaciones hay que programarlas también. Es muy difícil que cuando uno es jefe y le pregunta a su personal, ¿tienes algún problema en no salir de vacaciones? Que nos diga, sí, sí tengo problemas en salir, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar respuestas de disponibilidad, cuente conmigo, ¿no? Entonces, lo recomendable es respetar los periodos de vacaciones y programarlos y que se cumplan, ¿no? Pues estamos hablando de personas que pueden y necesitan programar sus descansos, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? Ya la parte final, la planificación de la contingencia es un aspecto importante en la respuesta y debe elaborarse de manera cuidadosa, detallada, para que las empresas tengan una respuesta eficaz. Ya hemos visto todo el desastre que se genera cuando no hay una contingencia adecuada, ¿no? En la dimensión de la empresa, si estamos en una empresa pequeña, el no tener una respuesta adecuada va a generar un problema grande en la dimensión de esa empresa. ¿No? Por eso es que vemos ahora toda una complicación, porque va a depender mucho de la dimensión de las empresas también. Es importante considerar el diseño del sistema de seguridad. Lo que vimos en la primera diapositiva, ¿no? El análisis de riesgo, identificar los activos, el diseño de la detección de las barreras, la alarma, la comunicación y finalmente la respuesta, ¿no? Todo eso es parte de un diseño de seguridad física, ¿no? El plan de contingencia es parte de este diseño de seguridad física, ¿no? Ok. Bueno, esta parte, ok, esta parte es la evaluación del análisis
¿no? Y de un sistema de seguridad física, ¿no? Donde se incluyen los procedimientos, donde está la detección, la demora y la respuesta. El plan de contingencia entra en esta etapa, ¿no? En esta función que es la respuesta. Debemos trabajar y debemos elaborar nuestros planes de seguridad y dentro de este plan de seguridad incluir en la parte final, después de haber diseñado la detección y la demora, la respuesta. Hay que elaborar un estudio de seguridad donde se evalúe la vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de identificar los activos, de realizar el análisis de riesgo también, ¿no? Ok, hay que aplicar estos conceptos, son indispensables aplicarlos en los servicios de seguridad. Ok, la identificación de activos, la identificación de vulnerabilidades, la detección, la demora y la respuesta. Teniendo en cuenta esto, vamos a poder elaborar un sistema de seguridad efectivo, ¿no? En lo que es protección de activos. Ok, con esto ya estamos terminando. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor, es el... ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta, por favor, disculpe. Sí, adelante, adelante. Cuando usted nos manifestaba con respecto a las consideraciones que hablábamos de asalto, agresión, sabotaje, entre otros, aquí también se puede colocar lo que son los riesgos naturales también aquí, como incendios y todo eso, dentro de estas consideraciones se puede colocar. Sí, a la hora que uno, por eso tiene un orden, ¿no? El diseño Ujú, de un plan de seguridad tiene un orden. Este orden es primero identificar los activos, o sea, qué es lo que voy a proteger, ¿ok? ujú, Y luego los riesgos, qué cosa le puede hacer daño a estos activos. Entre esos riesgos están los daños que puede originar el hombre. Cuando hablamos de seguridad patrimonial, ¿no? Es generalmente a los daños que el hombre puede ocasionar, como sabotaje, robo, intrusión, agresión, producido por el hombre. Pero también ujú, hay otro cuadro, si queremos decirlo así, donde entran los fenómenos naturales que ujú. pueden dañar esos activos también. Entonces, por eso es que tengo que identificar yo eso. ¿Qué activo o qué situación se puede presentar que va a dañar el activo para poder protegerlo? Entonces, a ese activo le coloco barreras, dispositivos de detección, alarmas, ¿no? Personal de seguridad que cuide también. Y finalmente, respuesta o contingencia. Pasó todo, ¿cómo voy a responder ante una eventualidad? Ya sea para detener al agresor o el daño, o cuando ya ocurre el daño, ¿cómo voy a responder? Y lo estamos viendo, ¿no? Con el ejemplo del desastre que ha ocurrido. Ujú. Ok, O sea, siempre debe haber una opción A y una opción B, ¿no? Antes claro, y después, algo así, ¿no? ocurrido por personas Ujú, y otro ujú. por fenómenos naturales, ¿no? Esas dos Oh, columnas, ¿no? O dos ítems. muchas gracias, ingeniero. Le Ok, agradezco su respuesta. ok. Siempre comento esta parte, los que deseen participar, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos los enlaces de estos cursos, ¿no? Para que no se estén inscribiendo semanalmente, porque todos los viernes brindamos un curso.
a las 7 de la noche y también compartimos alguna información relacionada con seguridad ocupacional o seguridad patrimonial, ¿no? Ese es el objetivo de este grupo de WhatsApp. Los que desean me pueden escribir al chat o enviarme un mensaje por WhatsApp para poder agregarlos a este grupo, los que desean. Luego, adelante, adelante. Tenía una consulta. Desde su punto de vista, ¿cuál hubiese sido la situación ideal con la que debió actuar la empresa Repsol? Bueno, yo no soy especialista en hidrocarburos, menos en el mar, pero un sentido común es que ahí hay un proceso, que es un activo también, un proceso importante de descarga, y de ocurrir una eventualidad, un incidente, iba a producir daño. Eso seguramente lo tenían identificado. Entonces, cuando lo tienes identificado, se tienen que tomar medidas. Entonces, el equipo de contención debía estar cerca o en el lugar, en el momento de esa descarga, por si ocurriera algo. Porque y ya hemos visto, ¿no? Se derrama el petróleo y avanza y avanza. Y ya cuando llega toda la contingencia, ya está esparcido por todos lados y es mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo un exceso de confianza en general de la empresa, ¿no? De la empresa y del ente fiscalizador también, porque sí contaban con un plan, que es lo que dicen, ¿no? Las noticias, pero solo estaba documentado. Entonces, para eso, y eso nos puede ocurrir en las empresas, por eso tenemos este ejemplo claro, pero también puede ocurrirnos en nuestras empresas. Entonces, no hay que confiarnos, siempre hay que entrenar, practicar, antes que nos ocurra, ¿no? Ok. Ingeniero, y una consulta. ¿Ellos debieron tener sus equipos propios para contener esta emergencia? Por ejemplo, yo escuché que ellos estaban cotizando con empresas de residuos de hidrocarburos, ¿no? Que puedan realizarle el servicio de limpieza. Entonces, ellos debieron tener sus equipos a la mano. Mm, Claro, hay muchas declaraciones de expertos que mencionan que Repsol había comprado incluso equipos para este tipo de situaciones. Y el reclamo era por qué no lo utilizaban. ¿Qué pasó? Porque han habido partidas y todo de parte de ellos y han sido testigos de estas compras. Entonces, hay cuestionamientos sobre eso también, ¿no? Entonces, y por supuesto que deben contar. Yo trabajé en una unidad minera y tuvimos un derrame de ácido, no me acuerdo qué tipo de ácido era, y el área de seguridad ocupacional activó su plan de contingencia. Como era un material y uno no tiene en la cabeza todos los materiales y cómo va a responder, era un material peligroso, entonces sacó su manual, su procedimiento. Entonces, para ese tipo de material, las personas tenían que ir con un equipo, un traje, y tenían esos trajes en sus oficinas, sus almacenes. Entonces, justo ocurrió un día domingo, me parece, había la llave, una respuesta. Eso es lo que siempre se debe estar monitoreando, ¿no? Se debe hacer un seguimiento y en algunos casos, y lo recomendable es hacer ejercicios sobre eso. Entonces, por eso digo, el exceso de confianza creo que les ha jugado, en este caso, para mal, y las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Son terribles, tanto para la naturaleza como para las personas que viven, ¿no? de estos servicios, los pescadores, ¿no? Estamos viendo cómo son terriblemente afectados, ¿no? Ok, si tienen consultas, preguntas, podemos seguir interactuando. Mientras les voy comentando
tengo un canal de YouTube donde cuelgo los cursos que vamos brindando semanalmente, ¿no? Si alguien no pudo participar de algunos, no pudo participar de algunos de estos cursos, puede encontrarlos de acuerdo a dónde se desarrolla, ¿no? Si es seguridad patrimonial o seguridad ocupacional. Ahí va a encontrar el tema de su interés, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos en la página de YouTube. Se puede ir a la lista de reproducción y va a encontrar en el canal cursos sobre prevención de riesgos, extintores, cursos sobre seguridad y salud en el trabajo, cursos sobre seguridad patrimonial, ¿no? Ahí en la página, en este caso mi canal, ahí van a poder encontrar. Eso es, con respecto a YouTube, tenemos un grupo de Facebook también, donde la ventaja de tener un grupo de Facebook es que se pueden compartir archivos, documentos, manuales. En una página de Facebook solo se pueden compartir fotos y texto. En cambio, en un grupo sí se puede compartir documentos y nosotros compartimos documentos. Uno puede ir a la ficha donde dice archivos y puede descargar los documentos de su interés. También estamos en Liken, y en Liken, la ventaja del Liken es que cuando uno comparte un documento, puede ver la carátula y el contenido del documento. El Liken es una página, una red social muy buena. Yo les recomiendo que tengan su página. Los reclutadores, cuando buscan personal, van a las páginas de Liken de uno. No van al Facebook, ¿no? El Facebook es para, de manera personal, con amistades. Puede ahí uno escribir, pero el LinkedIn es una buena red social, ¿no? Hay que familiarizarse nomás. Al inicio, como es diferente de Facebook, al inicio genera un poquito de confusión, pero es una red muy, muy dinámica, ¿no? Es muy buena. También tenemos en nuestra página de Facebook unos cursos sobre liderazgo que hemos compartido. Ahí están los enlaces. Pueden visitar nuestra página y acceder a estas carpetas donde están los videos. Los videos están en OneDrive. Estos videos sobre el liderazgo no están en YouTube, ¿no? Porque tienen derechos reservados. Entonces los pueden descargar ingresando a su cuenta de OneDrive y en el enlace. Ahí van a poder visualizar. Los que trabajamos en seguridad ocupacional y seguridad patrimonial debemos desarrollar habilidades de liderazgo para poder seguir creciendo profesionalmente y como personas también, ¿no? Y bueno, siempre comparto mi código QR de YAPE para los que de manera voluntaria desean colaborar con el canal para seguir comprando algunos documentos, manuales que sean de interés y se pueda compartir. Y el PLIN también, ¿no? Esto ya es un aporte voluntario. Y finalmente, los invito a seguir la página de GCIN Perú, que es donde publicamos, ¿no?, algunas informaciones de interés y los cursos también, ¿no? La programación de los cursos. Ok, y siempre los invito ya en la parte final, antes de despedirnos, que puedan abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales, ¿no? Que sea de utilidad para nuestras redes sociales. Gracias, Julio. Gracias, Jacinto, Roger, Claudia, buenas noches. Gracias. Edmundo. A usted, ingeniero. Gracias. Ezequiel, muchas gracias por abrir tu cámara. Roger, gracias. Melissa, gracias. Hugo, ¿cómo estás? Ok, voy a tomar un pantallazo. A ver. Gracias. Listo. Muchas gracias.
la información, las diapositivas, se los voy a estar enviando ya mañana en el transcurso del día, al mismo teléfono por donde nos hemos conectado, ¿no? De la misma manera. ¿Ok? Cualquier consulta, cualquier otra información, ahí estamos para poder apoyarlos o brindar información que requieran. Pueden enviarnos alguna sugerencia, recomendación con respecto a qué cursos también desean que podamos brindar, ¿no? Si está dentro de nuestras posibilidades y conocimientos, lo vamos a organizar, ¿no? Ok, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Martín, gracias. Buenas Gracias, noches, ingeniero. Buen fin de semana. Gracias. gracias, buenas noches. Estamos en Buenas noches contacto. a todos, buenas noches. Buenas noches, Melissa, buenas noches. Jacinto, hasta luego. Un fuerte abrazo a todos, estamos en contacto.